Amados, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde hay temas sociales, políticos, valóricos, que han llevado al mundo a polarizarse, a estar dividido y producir contiendas, rebeliones, verdaderas guerras civiles en diferentes partes del mundo. ¿Cómo sufrimos hoy con lo que ha pasado en Beirut, en el Líbano? ¡Qué tremendo! Tras todas estas cosas vemos que hay un hombre dividido, hombre contra hombre. Qué atrocidad saber lo que ha ocurrido y cómo ha estremecido ese país. Que Dios levante nuestros hermanos en ese país. Por favor, continúen orando y que en la misericordia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, haya avivamiento en ese lugar donde ha habido tanta destrucción por tanto tiempo. Guerras civiles ahí y en muchas partes del mundo han realmente producido un ambiente hostil global. Hay un espíritu anticristo que se ha levantado, que ha atacado a la iglesia y a los cristianos en estos tiempos como nunca antes. Así es. Los fundamentos de amor, de orden, pureza que Dios puso cuando creó todas las cosas se han abandonado. El narcisismo, y uno lo ve en todos lados, se ha vuelto un estilo de vida. El humanismo, el yo, tremendo. El espíritu de codicia que se ha levantado, incluso ha levantado movimientos pseudo cristianos, tremendo, que se basan en el éxito material puramente, predicando una falsa prosperidad. Si nuestra prosperidad es ser como Jesucristo. El Señor advierte de esto, como leíamos la semana pasada, Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí hay una advertencia para la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, hasta el fin, este será salvo. Pero en medio de este escenario, que viene increciendo ya de forma notable en los últimos 100 años, con el auge del humanismo, se está levantando una iglesia gloriosa en todo el mundo. El Espíritu Santo ha estado levantando una iglesia enamorada. Es poderoso. Lejos de esos rituales vacíos, sin sentido, de lo que eran iglesias muertas. El Espíritu Santo en estos últimos también 120 años ha estado alcanzando a través del movimiento pentecostal, a través de iglesias vivas, llenas del Espíritu Santo, a todo el mundo. Las estadísticas para Sudamérica en los últimos 50 años
son que comienza una iglesia cristiana todos los días, en alguna parte de Sudamérica, todos los días, y más en realidad, porque ha ido incrementando. Es tremendo. La iglesia como la nuestra, llena del Espíritu Santo, donde es parte de la vida de los cristianos el presenciar y experimentar sanidades, liberaciones, alabanzas celestiales, gozo. Estas iglesias se están levantando todos los días en todo el mundo. En los últimos 50 años, las estadísticas dicen que la iglesia el cristianismo en la África ha aumentado en un 400%. Y así en el mundo. Y los avivamientos que hay ahora en Irán, Irak, es asombroso. El Espíritu Santo le está dando a millones y millones de personas. Anualmente se están convirtiendo multitudes. Porque el Espíritu Santo le está dando a la humanidad entendimiento de que necesitan un Salvador. Un Salvador de sus pecados. Y que Juan 3:16 es la verdad que toda persona necesita conocer urgentemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, esta revelación del amor de Dios, que ha convertido iglesias muertas a iglesias vivas, con alabanzas que duran horas. Este entendimiento y poder ha vivificado iglesias que hoy día se caracterizan por su amor por Dios, como vimos la semana pasada, y por su amor por el prójimo. Esa es la característica. Cuando la gente ve de afuera, ven amor por Dios y por el prójimo. Ahora fíjense cómo Juan apela a los creyentes en la carta que hemos estado viendo, que es su primera carta, la primera de Juan, en el capítulo 4. El versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, aludiendo a la muerte de Cristo en la cruz, la entrega de Dios, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Con ese amor radical, con ese amor profundo, con ese amor sincero, maduro, entregado.
Y Juan concluye magistralmente en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay una advertencia aquí para todos nosotros, para aquellos que se consideran discípulos de Jesucristo, para aquellos que declaran haber creído en el amor de Dios, haber sido impactado por el amor de Dios y que le han amado a Él. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Hay una advertencia. Dios probó a la iglesia en esto desde el comienzo y lo continúa haciendo, porque es un requisito. Así como Cristo nos amó, nosotros amar de esta forma, habiendo recibido el amor de Dios, Él habiendo depositado su amor, no el nuestro, que es fallido, su amor en nosotros, hemos de amar como Él amó. La iglesia primitiva fue probada en esto. Poco después de la resurrección de Jesucristo y haber ascendido a la diestra del Padre, comienza una persecución terrible en contra de esa iglesia llena del Espíritu Santo. Una persecución de parte de los mismos judíos y otros hacia los cristianos. Había una secta que entre los judíos que realmente odiaba a los cristianos, en su gran mayoría, los fariseos. Y entre esos fariseos había un hombre que excedió, sobrepasó a todos en su odio hacia los cristianos y probablemente se esforzó más que cualquier otra persona en destruir los cristianos. Y ese fue Saulo de Tarso. O sea, lo que hizo Saulo de Tarso fue buscar cómo perseguir y por él muertos todos, encarcelarlos, destruir la iglesia. Por él y por otros, los cristianos tenían que huir por sus vidas, dejando sus familias, tomando seguramente sus niños rápidamente, dejando sus pequeñas tierras para irse a otros lugares donde seguramente servían como esclavos. Un cambio tan radical, tan dramático, porque este hombre odiaba la iglesia, odiaba la doctrina de Jesucristo, el Evangelio del Señor. Realmente tremendo como persiguió y buscaba exterminarlos. Pero Dios puso a prueba a la iglesia en que ellos amaran como Él había amado colgado de la cruz. Y para sorpresa de toda la comunidad cristiana de ese tiempo,
que se veía muy quebrada y perseguida, pero sí fortalecida en el Espíritu Santo, Dios salva a Saulo de Tarso. Lo salva. Se encuentra con este judío camino a Damasco y le cambia el corazón. Se revela Jesús mismo a este perseguidor, a este hombre que había causado tanto daño. Pero para estos cristianos, fíjense cómo amar a este hombre que había sido causante de profundo dolor, quebranto en la iglesia, y que ahora se llamaba hermano, se decía hermano. ¿Cómo amarlo? Como Cristo lo amó. Así. La iglesia que decía amar a Dios, ahora le tocaba amar como Dios. Y así nosotros. Seguramente estos cristianos llenos del Espíritu Santo, que le había tocado tan difícil bajo la mano de este perseguidor, se recordaban de la parábola del samaritano. Y si pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 10, versículo 25. Fíjense en esta conversación que tiene Jesucristo con este hombre aparentemente piadoso, un intérprete de la ley. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta más importante? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Hasta ahora es una conversación teológica que va bien. Pero Jesús enfrenta una de las realidades, hermanos, más satánicas, más grande, que ha estado presente desde Caín. Las personas religiosas que declaran amar a Dios, engañando a muchos, engañándose a sí mismos, pero no engañando a Dios. Porque dicen amar a Dios, pero con sus hechos demuestran que no es así. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole,
pasó de largo. Aquí dos personas que supuestamente aman y sirven a Dios. Pero un samaritano, gente odiada por los judíos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es el amor de Dios por nosotros. Es un amor misericordioso. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, como un hotel, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. El amor de Dios, la misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es tiempo de preguntarse, amados: ¿amo a mi prójimo? Sea quien sea. ¿Hay amor en Dios en mi corazón? Incluso para aquel que es contrario a Dios. Quizás me ha humillado públicamente. Es muy probable que Dios tenga un Saulo de Tarso para que tú le prediques y le ames. ¿Han considerado, entendiendo que hay países como Omán, que tiene 4 o 5% de cristianos? Países como Arabia Saudita, países en África musulmanes que prácticamente no hay cristianos. ¿Han considerado ir a un país musulmán, hindú, que persiguen la iglesia de forma muy violenta en este país con tantos habitantes que se está perdiendo? Países comunistas. ¿Han considerado ir? Entendiendo, comprendiendo que van a ser odiados por la comunidad desde el momento que ustedes lleguen a ese pueblito por ser cristianos. Y ustedes vienen con una intención: amarlos como Jesús los ama. El tiempo es corto. Hay naciones enteras que se están perdiendo. Pero uno tiene que entender el amor de Dios por nuestras vidas, luego, con gratitud, amarlo a Él y amar al mundo como Él ama al mundo. Si decimos que amamos a Dios y somos corteses, una buena definición de odio, quizás, es ser cortés con mi vecino por años, sin hacer un verdadero esfuerzo para verlo salvo. Decimos que amamos a Dios, pero ¿cuál ha sido nuestro actuar con ese vecino, ese conserje, el jefe? En vez de temer que te pueden echar o vas a perder tu trabajo, nada. Dios te ama. ¿Estás preocupado? Dios te ama. Ustedes, a amar al jefe,
porque sin Cristo se va al infierno. Si decimos que amamos a Dios, entonces, iglesia, a amar con urgencia a todos, a los Saulos de Tarso, a los que son fáciles y los que son difíciles, los que se ven endurecidos y los que parecen no estar endurecidos, a todos por igual. Es tiempo de alcanzar al mundo con el amor de Jesucristo. Pongo delante de ustedes que en este momento Dios les muestre no a qué vecino, sino que a cuántos vecinos o qué calles. Empieza con vuelta a las compras, entregar alimentos a personas necesitadas, para luego hablarle del amor de Dios, la muerte de Cristo por sus pecados. Preguntémosle, Señor, roguémosle, Señor, ponlos delante de mí, a mi alcance, porque el tiempo es corto, tú vuelves. Ayúdame a alcanzar con tu amor, porque yo te amo, y así como tú me has amado, yo amaré.